De Corintios, capítulo 10. Voy a leer del versículo 3 hasta el 5. Leo en Reina Valera. Dice la Escritura: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hasta ahí nomás. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por guardarnos desde que fuimos concebidos, Señor. Nos has sostenido. Estamos en un mundo en el que necesitamos experimentar tu gloria, entender y vivir tu gloria, Señor. Y tenemos luchas. Te pedimos que esta mañana tu palabra abra nuestro entendimiento y podamos comprender la verdad presente para la cual tú nos has preparado, Señor. Amén. Bien. Bienvenidos todos. El título: ¿estamos en guerra o en batalla? Batalla. Tenemos que hacer la diferencia entre lo que es la guerra y la batalla. La siguiente, hermano, por favor. Estos son términos militares en este tiempo. Las guerras, según los militares o los especialistas en cuestiones militares, dicen que las guerras deben planearse a partir de una estrategia, mientras que las batallas es la aplicación de una táctica. Una guerra puede componerse de 100 batallas, de 5 batallas. La batalla es algo puntual, mientras que la guerra es general. La guerra de una nación contra otra nación, puede que haya batallas, unas se ganan, otras se pierden, pero finalmente o la guerra se gana o la guerra se pierde. Eso depende de. Voy a tomar esos términos militares y la definición militar que encontré para comenzar la enseñanza de esta mañana, hablando de guerra o batalla y hablando espiritualmente, por supuesto. Ustedes llegarán a la conclusión: ¿estamos en guerra o en batalla? La guerra es algo a largo plazo, las batallas son a corto o mediano plazo. Pero la guerra ya la ganó Dios. Nosotros no estamos en guerra. Recuerden a Israel. Israel recibe la promesa de Dios de entrar a un lugar, la tierra prometida de Canaán. Después de años, ellos llegan y tienen que entrar. Pero para entrar y tomar posesión, tenían que hacer algo. ¿Recuerdan qué era? ¿Qué? Desalojarlos. ¿Y qué tienen que hacer para desalojarlos? Pelear. Allí comienzan las batallas. Pero ese lugar, esa tierra, le pertenecía a ese pueblo. Era propiedad de ellos. Solamente tenían que entrar y tomar posesión. Para ello, sacar los que estaban allí.
Teos, heveos, jebuseos, todos los que se encontraron ahí, ellos tienen que sacarlos. ¿Por qué era de ellos? ¿Alguien recuerda por qué ese territorio era de ellos? Porque Dios dijo, así de sencillo. Dios dijo, este territorio es de usted, y lo prometió hace muchos años. Lo había prometido. Y si Él lo dice, Él lo va a cumplir. Y de hecho lo cumplió. Quienes no lo hicieron fue Israel, que al entrar no batallaron. Y cuando fueron las batallas, no sacaron los que estaban allí. Dios dijo, tienen que sacarlos. ¿Ellos qué hicieron? ¿Recuerdan? Hicieron pactos, se mezclaron con ellos, se dejaron engañar de ellos. ¿Quién engañó a quién? ¿Quién engañó a Josué? ¿Ah? Nosotros venimos de muy lejos y estaban allá a la vuelta. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, usted lo busca. Sí, muy bien. Les faltó discernimiento o sabiduría. Pero Israel, ninguna de las tribus de Israel echó a los que le correspondía echar. Ninguna. Todas las tribus hicieron algo, algún pacto, y los hicieron además tributarios. Es decir, les cobran impuestos, se quedan ahí pero les cobran impuestos. Eso no había dicho Dios. Bien. Ese modelo, ahí en la mente suya, nos va a ayudar para entender cuál es la guerra de hoy o cuál es la batalla de hoy. Bien, Dios ganó la guerra. Bueno, corrijo, me devuelvo. Hay una guerra anunciada que está en Génesis 3:15, cuando Dios dice una simiente y la otra simiente. Y una de las dos simientes le va a aplastar la cabeza a la otra, y la otra apenas le va a picar el calcañar, el talón. Nosotros sabemos de qué se trata. Cristo va a aplastar la cabeza de Satanás. Y eso ya pasó. Entonces, la guerra la ganó desde hace mucho tiempo. La victoria fue de Él. Y de nosotros es el territorio. Vamos a ver cuál es el territorio ahorita. Tenemos es que tomar posesión de ese territorio. Y para eso hay batallas. Y no pocas batallas. La muerte en la cruz del Calvario nos dio la posibilidad de tomar posesión de ese espacio que es nuestro. Bien. Ahora, ¿cuál fue, usando la definición anterior de las guerras se ganan a partir de estrategias y las batallas de tácticas? ¿Qué fue lo que Dios usó como estrategia, digámoslo así, para ganar esa guerra para nosotros? No porque Él tuviera que pelear por Él, por Dios, Él no hace eso, pero por nosotros. Nosotros, los seres humanos, nacimos separados de Dios y teníamos que volver al camino de Él. Por eso está la obra de Cristo, está la cruz del Calvario. La pregunta es, ¿desde cuándo está el Cordero? Desde antes que apareciera el mal. Dios ya sabía. Van a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. ¿Quién lo lee, por favor? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. ¿Quién lee? Bien,
para sostenernos, para seguir sosteniendo su creación. El Cordero estaba desde antes, fue predestinado. Escuchen esto que les voy a decir. Lo único que Dios predestinó fue el plan de salvación, no más. Usted encontrará palabras en la Escritura, algunos textos que hablan de predestinación, pero ahí no se refiere. Por ejemplo, en el caso de las personas, Él no predestinó a una persona para que se perdiera, estuviera en pecado. Él no predestinó a Judas. No es cierto. Dios sabía lo que iba a pasar, sí. Tenía un previo conocimiento. Él sabe todo, pero no fue predestinado. Lo único que predestinó fue el plan de salvación. Y lo tiene desde antes de la fundación del mundo. Está el Cordero. Bien. Y esa fue, entre comillas, por supuesto, estoy trayendo los términos militares aquí, pero eso fue, entre comillas, la estrategia de Dios. Ese fue el plan de Dios. ¿Cuál fue? Cristo desde antes de la fundación del mundo, camino de la salvación. Lo predestinó. Si quiero decir algo de predestinación, voy a decirles esto. Determinó por anticipado. Eso es predestinación. Determinar por anticipado. Bien. Ahora, siendo eso así, que es una verdad de Dios que está en la Escritura, corresponde en el ejemplo que colocamos al territorio que ya Dios había preparado para Israel. A Israel le correspondía entrar, y nosotros, sabiendo que el plan de salvación ya está y que nosotros ya entramos en ese plan de salvación, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Qué nos corresponde hacer? ¿Qué le correspondía hacer a Israel entrando ya a la tierra de Canaán? Nosotros no vamos a conquistar la salvación, ya Él nos la dio, ya dimos el paso adelante y ya estamos ahí, pero aquí hay batallas. ¿O alguno no ha luchado contra alguna situación? El carácter, el buen manejo de las finanzas. ¿No ha luchado con eso? ¿Será que me como un poquito más? ¿No ha luchado con una empanada más? ¿Sí? ¿Con el tinto? ¿Ha luchado con eso? No lucha porque a veces en el contexto familiar, en pareja, hay dificultades. Hay luchas allí internas con los hijos, en las relaciones interpersonales. Hay luchas. Bien, esas son las batallas que nosotros tenemos. Nuestra batalla, ¿cuál es? Escuchen bien, tomar decisiones y acciones para vivir ese camino de salvación en el que ya nos encontramos. Y eso es día a día, esa batalla es día a día, eso no es de vez en cuando, es día a día. Ahora, según la definición primera, ¿quiere colocarla nuevamente, por favor? Aquí está. Las batallas requieren de una táctica. Si las guerras necesitan una estrategia, algo planeado, el Señor, nuestro Dios, tenía el plan de salvación predestinado. Y la táctica nuestra, como dice la definición, para ganar la batalla, ¿cuál es? Le voy a decir la palabra y ahorita la vamos a desarrollar. La fe. La dependencia de Dios. No tenemos otra. No tenemos otra táctica. Nosotros no somos estrategas. Dios nos dio eso. Estar sostenidos en la inmutabilidad de su palabra. Dios no cambia. Nuestra fe se sostiene porque Dios no cambia. Él es fiel a su palabra. Por eso hablamos de la inmutabilidad de la palabra. Las batallas las peleamos nosotros. Así es de que olvídese de esa expresión de guerra espiritual. No existe. O sea, ya la ganó el Señor. Nosotros tenemos unas batallas, sí.
¿Por qué? Porque sabemos que la guerra ya está ganada. Tenemos que tomar posesión de lo que nos corresponde. Segunda de Timoteo 4:7 dice el apóstol Pablo: he peleado, ¿qué? La buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe de la que sostiene la batalla. Solamente en la dependencia de Dios, que viene de la intimidad con Dios, que viene de la oración y el estudio de la palabra. Me devuelvo. Oración y estudio de la palabra nos lleva a la intimidad con Dios. En esa intimidad con Dios podemos depender de Dios. Y esa dependencia de Dios es nuestra arma secreta. Es nuestro misil. Hablando de guerra, por supuesto. La dependencia de Dios absolutamente en todo. En 1 Timoteo 6:12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla. ¿Cuál es? Busquen en 1 Timoteo, por favor, capítulo 6, versículo 12. ¿Quién lo lee? ¿Qué dice? Pelea la buena batalla. ¿Cuál? La fe. Es que cuesta levantarse a orar o sacar un tiempo para orar. Cuesta abrir la escritura y ponerse a estudiar. No entiendo esos términos, esas palabras yo no las entiendo. ¿Qué es eso? Pero si entramos a la tierra, porque ya somos salvos, y no conquistamos para disfrutar la salvación, para dar testimonio a otros de que la salvación es eso, pues tenemos que batallar, orar, sacar tiempo, leer la escritura, sacar tiempo, tener un diccionario, una concordancia, un diccionario bíblico, claro, una concordancia. Lo necesitamos para estudiar. Y si no, ¿cómo disfrutamos nuestra salvación? ¿Cómo disfrutaba Israel la tierra? Pues tenía que cultivar la tierra y comer de lo que había cultivado. Porque Dios les dijo, es una tierra que fluye leche y miel. Había abastecimiento para ellos, pero ellos tenían que hacer lo propio. Igual que Adán, cuando Dios lo coloca en el huerto, ¿qué le dice? Labre, guarde la tierra, labrar la tierra, guardarla, embellecerla, enriquecerla. Eso tenía que hacer el pueblo, Adán en el huerto, Adán y Eva. Y eso tenía que hacer Israel también. Conquistar. Nosotros entramos a hacer obras, termine la frase, que ya están terminadas. Entonces, ¿cuál es el estrés? ¿Por qué no lo hacemos? Luchamos, ¿no es cierto? Esas son las batallas contra el carácter, esa pereza, esa forma de ser, ese genio. Palabras que salen de nuestra boca que maltratan. Tenemos una lucha. Cuando la otra persona se quebranta ante mi actitud, quiere decir, yo no he peleado la buena batalla de la fe y entonces por no hacerlo estoy maltratando a esa persona. Necesitamos pelear la buena batalla. Y tenemos armas espirituales. Bien. Voy a colocarles un ejemplo del Señor Jesús. Más allá de ser un ejemplo, para nosotros es un modelo de vida y allí vamos a sacar lo que Él hizo. Nosotros lo podemos hacer también. Mateo capítulo 4. Usted sabe que vino hoy para escuchar la palabra de Dios. Usted sabe que hoy está aquí no porque es domingo, porque tenía que venir a culto.
Vino para escuchar la palabra de Dios hoy. Porque usted y yo estamos en una batalla espiritual. Bien, el pasaje que relaciono es Jesús en el desierto, la tentación. Voy a leer el versículo 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Él no fue porque quiso, él fue porque el Espíritu lo llevó al desierto. De hecho, ya me está hablando de la relación de Jesús con Dios. ¿Qué es? Dependencia. Me hubiera podido decir, no, yo no voy por allá. Fue para ser tentado por el diablo. ¿Jesús sabía eso? Sí. Y fue allá. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Aquí me está hablando de un hombre que tiene hambre, ser humano de carne y hueso. Aquí no tiene los atributos divinos para salir del asunto. Aquí hay un hombre que depende de Dios. Y si esto pasó con él, con nosotros también va a pasar. ¿A qué me refiero? Como él sale, nosotros también. Lo que él va a hacer aquí, que lo vamos a ver esta mañana, nosotros lo podemos hacer. Porque allí hay un hombre y aquí también. Vino a él el tentador y le dijo, ¿no han experimentado ustedes tentaciones? Claro que sí. Y le dijo, ¿a dónde le habla? A la mente. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En el capítulo 3, en el versículo 16 y 17, que está ahí seguido, anterior, es cuando Jesús es bautizado y escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Jesús sabía que era Hijo de Dios, pero aquí la tentación es esta. Di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, demuestra que eres Hijo de Dios. Versículo número 5. 6, corrijo. Satanás le dice, si eres Hijo de Dios, échate abajo. 2 veces. Escuchen bien. La primera, si eres Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. En la segunda, si eres Hijo de Dios, échate porque está escrito que Dios te va a sostener. Y Jesús responde. Escuchen bien lo que Él responde porque aquí vamos a sacar vida para nosotros de las palabras de Jesús. Por eso la Escritura dice, las palabras que yo les doy son vida. Y Él dijo, yo soy vida, yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Entonces pensemos bien, detenidamente, en lo que Jesús está haciendo aquí. Él respondió y dijo, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Cuando el Señor Jesús toma el texto que está en Deuteronomio y lo trae, no lo está recitando como un versículo, lo está proclamando, es proclamando una verdad, es confesándola con autoridad y convicción, porque la ha hecho suya. Por eso necesitamos estudiar la Escritura, porque la vida de Jesús, la vida de los apóstoles, el texto bíblico que es inspirado por Dios es el que nosotros necesitamos en el día a día, en el minuto a minuto, en el segundo a segundo. Lo necesitamos. Y aquí está. Bien. Escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Si miramos a Jesús, Jesús sabía, por este texto lo puedo sacar, en Juan también dice algo similar, dando a entender que Jesús sabía que Dios tenía un propósito con él. No solo de pan vivirá el hombre, no es lo material, lo que le da la vida espiritual al hombre, no es el tener una posesión, no es el tener una posición, ni posesión, ni posición, eso no es. No es el estudio que tiene, no es lo que usted haya hecho, todo el esfuerzo de su vida para tener lo que tiene, no es eso. No es eso de lo que el hombre vive espiritualmente, ni lo que sabe, ni lo que tiene, ni lo que hace. Jeremías 9, 23, 24. No es eso. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no solo aquello que es natural. Luego sí se necesita que
que usted haya trabajado, por supuesto, claro que sí. Pero eso no es lo que le da vida espiritual, eso le da un sostenimiento natural y físico, por supuesto. Pero ¿y la vida espiritual dónde está? Dice aquí la Escritura: no solo de pan vive el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Wow. En este contexto en el que he leído, Jesús va al desierto porque el Espíritu lo lleva. ¿Qué quiere hacer Satanás? Pretende que Jesús dude. Si eres hijo de Dios, ¿qué hace Jesús? Jesús sabe que Dios tiene un propósito con él. Él lo sabía. ¿Por qué se bautiza? Que es en el capítulo anterior. ¿Por qué Jesús se bautiza? Dice, para que se cumpla ¿qué? Dice otra palabra clave. Voy a leerla. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Él sabía por qué estaba aquí. Jesús lo sabía. Sabía el propósito que Dios tenía con él. Si él conoce ese propósito es porque está viendo a un Dios de autoridad. Reconoce que Dios tiene un propósito con él. Él es su autoridad. ¿Por qué va al desierto? Por sujeción al Padre, por dependencia del Padre. Autoridad y dependencia. ¿Por qué va al desierto? Palabra desierto. ¿Por qué está en ese lugar? Porque él sabe que ese es el lugar que en ese momento, Dios que lo sabía, debía estar. Ese es el lugar donde él tenía que estar justo en ese momento. Pertenencia. Estoy viendo tres cosas: autoridad, dependencia y pertenencia. En Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios dice, y nos dice a nosotros, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él me está hablando, si Él es creador, porque Él creó, ¿yo qué soy? La criatura. Y entre el creador y la criatura hay dependencia, pertenencia y autoridad. Él, el creador, es mi autoridad. Mire mi mano, el creador es mi autoridad. Yo dependo de Él y le pertenezco a Él. Y Él está usando eso mismo aquí. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Usted no tiene que hacer un curso para esto. Solamente necesita tiempo, un espacio de tiempo para arrodillarse. Y si puede hacer, poner la rodilla en el piso, en señal de que Él es poderoso. No como una estrategia de oración, sino como una profunda convicción delante de quien estamos orando, a nuestro Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí están las tres. Eso hizo Jesús. ¿Y nosotros? El llamado es para nosotros ahora, para usted y para mí. Tenemos que conocer el propósito de Dios. Estamos llamados. Dios nos da entendimiento para comprender cuál es su propósito conmigo. Cuando reconozco su autoridad como Señor, como Creador, mire el tiempo de alabanza hoy. La reflexión que trajo el hermano era una reflexión. Si usted toma la parte vital, o sea, la que trae vida, hay partes que no dan vida, pero la que da vida, los textos bíblicos, más que lo que nosotros decimos aquí, es lo que dice la palabra. El salmista ahí en el capítulo 71 dice, del vientre de mi madre tú fuiste el que me sacó. Y a partir de ahí vino la reflexión que hizo el hermano. Nosotros necesitamos experimentar esa autoridad. ¿Por qué lo saca Dios? ¿Por qué nos saca del vientre de la madre? ¿Por qué? Porque le pertenezco a Él. Y me saca porque tiene un propósito conmigo.
Aún el que muere hay un propósito. Algo le enseñó en ese momento a los padres. Algo está haciendo Dios. Pero nosotros salimos. Hay un propósito. Él es nuestra autoridad. Además es nuestro Padre que estuvo allí sosteniéndonos. Además, ese hombre que conoce el propósito de Dios va más allá de lo natural, es decir, no solo de pan vive el hombre. Va más allá de su trabajo, del dinero que recibe, de los negocios que hace. Va más allá de la crianza de los hijos. Va más allá de tener una relación de armonía y amorosa con su pareja. Va más allá de eso. Pero si no alcanzamos ni siquiera eso, ¿qué podemos esperar de lo demás? No solo de pan vive el hombre y la mujer, por supuesto, el ser, el creyente, voy a decirlo, que reconoce la autoridad de Dios, ve más allá de lo natural y no duda. El Señor Jesús no dudó. Fue lo que quiso sembrar la serpiente, Satanás, la duda. Él no dudó y nosotros no debemos dudar. ¿Por qué? Eso se llama dependencia. Si no dudo, estoy dependiendo igual que Él. ¿De qué dependo? Yo sé que tengo una vida espiritual que trasciende. Me refiero a ese hombre y a esa mujer que reconocen que Dios tiene un propósito con su vida. Ese hombre y esa mujer, ese creyente, ve más allá de lo natural y no duda, porque sabe que tiene una vida espiritual que trasciende. La vida espiritual trasciende. Y esa vida espiritual que trasciende está sostenida en la inmutabilidad de la palabra de Dios. Fe, dependencia. Nosotros podemos experimentar, vivir. Tenemos el modelo de un hombre llamado Jesús, hombre de carne y hueso, un ser humano que se desprendió de su divinidad, se desprendió para poder ser como nosotros. Y lo que Él hace, podemos nosotros también. Él estaba bajo la guianza del Espíritu Santo, nosotros también. Él era hijo de Dios, nosotros también. Ahora, no somos como Él, como dice una canción. Él no es como yo. Él es Dios. Pero, hombre, vino aquí como un ser humano. Así que nosotros sí podemos experimentar eso también. Autoridad, dependencia y pertenencia. Armas espirituales para la batalla espiritual. Si miran la vida del apóstol Pablo, aquí estaban las tres. ¿Pablo tenía autoridad? Por Dios, claro que sí. Hay un pasaje en donde dice, yo tengo autoridad, pero es para salvación, no para oprimir y para hacerle daño a nadie. Ese es un versículo bellísimo. Ven, otro día hablamos de ese versículo. Pero tenía dependencia, sí. Pablo no iba donde quería, iba donde Dios le decía que fuera. Y pertenencia, tenía fe, tenía autoridad, sí. Y tenía fe. Una pertenencia. Yo le pertenezco a Él. Voy donde Él me diga. Y tengo la fe para creerle y poder ir, porque yo descanso en sus promesas, la inmutabilidad de la palabra de Dios. Antes de seguir, quiero preguntar si tienen algo que decir, alguna inquietud hasta aquí. Si usted no pregunta, yo pregunto. Por lo menos que ha entendido hasta aquí para poder seguir. ¿Quién toma la iniciativa? Nelson. Gracias. Ay, buen aporte. Gloria a Dios. Gracias.
¿Alguien más? No tenga temor. Nadie se va a dar cuenta si es por eso. Los ángeles nomás. Hable, usted tiene ahí, usted tiene un potencial. Tenemos que sacar lo que tenemos, no podemos ser temerosos frente a esto. Lo que usted diga edifica. Mire lo que dijo el hermano. Eliana, cuéntanos. Bien. Bien. Ella dice que podemos ir a los dos extremos, o querer hacer mucho o no hacer nada. Pocas palabras, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes que si hay una batalla. ¿Alguien más? Olguita. Dios tiene un propósito con cada uno. Con el hombre, empiece por entender, yo soy varón, yo soy mujer. ¿Cuál es tu propósito conmigo como mujer? ¿Cuál es tu propósito conmigo como varón, Señor? Y por ahí vamos. Dios va a hablar. Bien. ¿Quién más? Ingrid. Bien. Hermano Luis. Erika. Entonces viene otro y 2, 3 cachetadas y sale. ¿Y el que sigue? ¿Cuál es el otro que no cree? Ah, usted, venga para acá. ¿Quién sigue? Por Dios. Esto me parece que no es complicado. No hay nada complicado ni nada difícil. El asunto es tomar la decisión. Tomar la decisión. Lo voy a hacer. Salgo de esta reunión a hacerlo. Porque si yo salgo de aquí pensando en otra cosa distinta, por lo menos los primeros minutos al terminar aquí, voy a hacer esto, entendí. No entendí muy bien, pues voy a mirar el video en internet otra vez. O los apuntes que tomó. Pero hágalo. Hágalo. Bien. ¿Alguien más? Continuamos. John. ¿Por qué dices que la santidad le da discernimiento?
Bien, bien. No es solo la santidad, ¿no? Dios tiene dos límites donde siempre permanecemos. Uno es santidad y el otro es justicia. No podemos salirnos de esos límites. Si estamos en esos límites, estamos protegidos y entonces hay discernimiento. Gracias, sí. Yo creo que a mucho creyente pasamos por eso, falta de discernimiento. Porque no hay intimidad. Necesitamos la intimidad con Dios. Bien. Vamos al texto de 2 Corintios capítulo 10. Ya leímos la versión en Corintios, en Reina Valera, y vamos a trabajar sobre eso. Sin embargo, miren este estudio de 2 Corintios 10. Somos seres humanos. Y aunque vivimos en un mundo que está bajo el maligno, no batallamos según este. Nuestros instrumentos de batalla no son de este mundo. O sea, no son naturales. Son espirituales. Son las poderosas armas de Dios otorgadas ¿a quién? A los creyentes. Está para todos, pero el creyente es el que la puede tomar. Y son armas eficaces para destruir y para derribar las fortalezas del razonamiento carnal y el orgullo que quiere colocarse por encima de la verdad de Dios para que otros no la entiendan. A nosotros que nos corresponde llevar bajo control todo pensamiento. ¿Hasta dónde? Cumplir la voluntad de Cristo. ¿Por qué estoy diciendo Cristo? Porque tenemos el modelo perfecto de una relación perfecta que es Jesús. Yo le animo a que estudie en los evangelios la vida de Jesús, en los 4. Usted dirá, bueno, son muy parecidos. No, coja los 4 y lea. Lea la vida de Jesús y permita que el Espíritu Santo alumbre su entendimiento. Cuando digo permita, quiero decir, apague el celular. No esté pensando en la olla que dejó en el fogón, o la deuda que tiene que pagar, o que ya va a llegar los chicos para el almuerzo, o ya la hora de dormir, o no voy a decir telenovela porque yo me imagino que ustedes no ven esa porquería, pero sí, por eso no lo digo. Eso quiere decir, apartémonos para Él, apartémonos para Él. Buscamos ese espacio allí leyendo los evangelios. A ver, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo que Él hizo? Todo el mundo habla de Jesús. Es más, el tiempo está dividido antes y después de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo? Desde un púlpito no alcanzamos a enseñar todo acerca de Jesús. Bien. Voy a tomar Reina Valera. En el capítulo 10, 2 Corintios 10, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Bien. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo que está bajo el maligno. ¿Qué clase de personas hay allí? ¿Quiénes están allí? Unos que saben que tienen la imagen de Dios, nosotros, y otros que no lo saben. El que no sabe que tiene la imagen de Dios, sus pensamientos están cautivos, sus sentidos están cautivos. Lo que ven, lo que oyen, lo que sienten, está gobernado por un mundo de oscuridad. Ustedes no pueden discernir los tiempos. Nosotros como creyentes podemos discernir los tiempos. Como creyente no puede decir, no debe decir. Y no debe decir, es porque no lo tiene aquí, pero si lo tiene y lo dice, yo digo, ¿qué pasa? Algo así como, el tiempo no me alcanza. Un creyente no puede decir eso. Si está diciendo eso, está metido en un mundo que lo está acorralando. Porque Dios nos dio al mismo tiempo a todos. Usted dirá, a mí me falta tiempo. ¿Cómo así que me falta tiempo? Yo pienso que quizás las cosas no están bien organizadas. O estamos haciendo algo que Dios no nos mandó a hacer. Pero no diga, no tengo tiempo.
Y como no tengo tiempo, me llevo el trabajo para la casa. Apague la luz y vámonos, se acabó ese hogar, hermano. Ella o él, llevando el trabajo a la casa. ¿Cómo es eso? ¿Hasta dónde ha llegado la iglesia cristiana? Hasta decir que Dios se equivocó y debió darme más tiempo. Bueno, tengo esposa y tengo hijos. Cuando usted dice que le falta tiempo y no le queda tiempo a la esposa, es porque Dios se equivocó al darle a esa mujer. Y usted le está diciendo a Dios, o nosotros, le estamos diciendo a Dios, te equivocaste, no debiste haberme dado esa mujer. No debiste haberme dado a sus hijos. Pero se los pedimos. Y le pedimos una esposa y le pedimos unos hijos. Pero el tiempo no alcanza. Entonces, ¿en qué se equivocó Dios? Pues Dios no se equivoca. Entonces, ¿quién está equivocado? Nosotros. Nosotros estamos allí equivocados. No estamos ejerciendo la autoridad a la manera de Dios. La autoridad se ejerce con responsabilidad. Y el creyente puede hacerlo. Estoy haciendo un paréntesis pequeño aquí. Primero es la verdad de Dios. La verdad de Dios que trae libertad. La libertad trae paz. Y con paz sí se puede aplicar autoridad. El mundo no hace esto. El mundo hace las dos últimas. Y no es paz y autoridad, sino autoridad y paz. La autoridad impone la paz a través de la guerra. Usted no oye decir a los militares, a los políticos, que vamos a hacer la paz y para eso vamos a explicar lo que es autoridad. No, hermano, ellos no hacen eso. Ellos imponen la paz con su autoridad. Entonces, autoridad y paz con Dios es diferente. Primero la paz. Y con paz sí se ejerce autoridad. Y si no es autoritarismo. Bien, era un paréntesis. Lo cierro allí. Para las personas que están en el mundo y que no conocen los tiempos de Dios, porque no conocen a Dios, el tiempo se le va. Para esas personas no creyentes solamente hay un mundo, el natural. Y a veces para muchos cristianos también solamente hay un mundo, el natural. El corre-corre. El de las deudas. El de los logros. El del vestido más bonito. El del carro último modelo. ¡Carambas! Hace unos días hablaba con una persona y me decía, contando un testimonio, de un hombre que tenía mucho dinero. Y su carrito era... Él podía tener un yate o qué sé yo, común y corriente. Y no era como una estrategia para que no lo descubrieran y lo fueran a secuestrar. Aquí pensaba que no era necesario, que ese carrito de 4 ruedas y un buen motor lo llevaba a cualquier parte. No más. No más. Pero el mundo engaña. Engaña al mundo. Es impresionante, hermano. Que cuando tiene 100 pesos tiene un carro y cuando tiene 150 entonces quiere otro carro porque son 50 más que tengo. Entonces puedo comprar otro carro mejor. Y si tiene 200 entonces quiere otro carro mejor todavía. Por Dios. La iglesia necesitamos nosotros entrar en el secreto de Dios para que Dios nos enseñe a administrar los recursos. En el actual mundo, el que vive en oscuridad, ese mundo no percibe la luz, pero también hay creyentes, nosotros, que estamos en un mundo bajo el maligno, aunque no somos de ese mundo, allí estamos. Pues bien, nosotros sabemos que tenemos la imagen de Dios, nosotros podemos percibir la luz de Dios, es más, somos portadores de esa luz, no somos la fuente, pero portamos la luz. El Señor Jesús dijo, ustedes son sal y luz, podemos reflejar esa luz de Dios y mostrarle a otros, con nuestra forma de vivir, que sí se puede vivir en un mundo que está absorbido por el consumismo, por el dinero, por las posesiones, por los saberes. Yo sé más, está consumido allí de una manera impresionante.
Yo no digo, ni estoy en contra de la ciencia, ni estoy en contra del saber, por supuesto que no. Y qué bueno creyentes que hagan maestría, que hagan doctorado, que hagan PhD, que hagan lo mejor que puedan, lo más que puedan. ¿Para qué? Para hacer luz, no para tener unos logros y mostrarlo en una hoja de vida, sino para hacer luz en un mundo de científicos, en un mundo de abogados, de ingenieros, donde sea que le corresponda, ser luz allí. Usted no es ingeniero, no tiene la profesión que tiene o el oficio que tiene, porque Dios dijo, bueno, le voy a dar plática a través de eso. No, no, no. Dios lo colocó y la colocó en ese lugar y hacer eso para que sea luz. Y las hermanas que están en los hogares, pues luz también. Y a la vecina también. Que no se necesita un cartón para hacer luz. Se necesita definir y entender el propósito de Dios con este varón o con esta mujer. El propósito de Dios, ¿cuál es? Para poder ser sal y luz. Los creyentes podemos vivir en este mundo sin contaminarnos. En este mundo que está bajo el maligno hay dos maneras opuestas de pensar. Tenemos manifestaciones en el mismo espacio, bajo el mundo, en el mundo que está bajo el maligno, allí tenemos un espacio y tenemos un tiempo. Y aquí está lo que les iba a decir. Esto implica una confrontación entre luz y oscuridad. Una confrontación. En un mundo que está bajo el maligno, en oscuridad, allí hay hombres y mujeres de luz, que es la iglesia, lo que dice el apóstol Pablo, los del día y de la noche. Nosotros no somos de la noche, sino del día, hablando de oscuridad y luz, hablando de discernimiento, hablando de sabiduría. Aquí hay una confrontación en un espacio por la posesión de un territorio. Josué entró a poseer ese territorio, pero hizo concesiones y dejó a algunos allí, casi todos. Los dejó allí. Nosotros como creyentes tenemos que conquistar lo que Dios nos entregó. Escuchen, ¿dónde es el campo de batalla de Satanás? La mente. Y allí hay una confrontación en este mundo de oscuridad, una confrontación por la posesión de un territorio que se llama la mente. Si no, miren la publicidad. Si no, miren cómo el año pasado, vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces, por los oídos. Unos por el sí, otros por el no. Estoy hablando de la iglesia que se dejó llevar por los oídos y criticaban a sus hermanos cristianos porque unos decían sí, los otros no. Y el diablo sonriendo y feliz. Y la iglesia, ahí fue, hermanos. Triste. Eso pasó en la iglesia del Señor hace muchos segundos, mucho tiempo. Voy a la siguiente parte. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cuáles son? Autoridad, dependencia, pertenencia. Bien. Son poderosas ¿en quién? En Dios. Es decir, yo tengo que tener seguridad que estoy en Dios. Mi identidad está en Él. Yo soy por lo que Él es. Eso ya lo hemos visto aquí. Yo soy por lo que Él es. Él es todopoderoso, yo tengo capacidades. Él es fuente de amor, yo también soy amor. No soy la fuente del amor, pero tengo amor. Dios es justo. Dios coloca a nosotros el discernimiento para ser justos. En la disciplina con los hijos, en las relaciones del hogar. No permitas que more en tu casa la injusticia. Dice la Escritura en el libro de Job, inspirado por el Espíritu Santo. No permitas que more en tu casa la injusticia. Como que los hijos manipulen a los padres, por ejemplo. O los padres a los hijos también. Pregunto. ¿Somos conscientes de esta verdad? ¿Cuál verdad? Aquí dice la Escritura, para la destrucción de fortalezas. Son armas poderosas. No estoy hablando de Efesios capítulo 6, donde está la armadura espiritual. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un tipo de armas, las que están aquí,
lo que estamos viendo en el modelo del Señor Jesús. Autoridad, dependencia y pertenencia. ¿Somos conscientes de esa verdad? Yo le animo otra vez. Veamos el modelo del Señor Jesús. Y usted puede volver a repasar esos textos. Yo leí solamente uno. Va desde el 1 hasta el 11. En el versículo 11 dice, y el diablo le dejó. Santiago dice esto, en el capítulo 4, versículo 7 dice esto. Habla de la dependencia a Dios. Someteos a Dios. 1. 2. Resistid al diablo. 3. Huirá de vosotros. Eso que está escrito en Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, es visible en la vida del Señor Jesús. ¿Él dependió? Sí. Someteos a Dios, dependencia de Dios. Resistid al diablo. Resistid. No dice que eche al diablo fuera. ¿De dónde lo va a echar? Es que hay, escuchen esto, otro paréntesis pequeño. Escuchen esto. ¿Cómo se le dice a un creyente que tiene que sacar el diablo de un creyente? No puede estar ahí. Es imposible. El diablo no puede estar dentro de un creyente. No puede estar. La simiente de Dios es la que está aquí. Que oprime, sí. Hace presión y luchamos. Por eso tenemos batallas. Pero que esté dentro. Entonces, ¿cómo le va a decir a un creyente echando fuera a Satanás? Y a un no creyente que está en oscuridad y el diablo está en él, usted no lo puede sacar, no que está en el reino de él. Satanás está en su reino. ¿Sabe a quién le hace caso Satanás? A Jesús, a Cristo. Esas personas no creyentes necesitan la luz del Evangelio a través de la iglesia del Señor. Ahorita que se ponga a hacerle pases mágicos allá y echarle los demonios fuera. Necesita que esa persona tome una decisión. ¿Y la decisión cuál es? No es la decisión, no es que se salga el diablo. La decisión es aceptar a Cristo y entender su palabra. Esa es la decisión que deben tomar ellos. No podemos estar haciendo, no podemos caer en eso. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, en Él, por medio de Él, para destruir fortalezas. ¿Cuáles son las armas poderosas de Dios? Autoridad, dependencia, pertenencia. ¿Qué significa destruir fortalezas? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Dónde están? La mente, bien. ¿Qué hizo Satanás? Duda. En la primera fue duda, en la segunda también, en la tercera también. No vimos eso, pero en la tercera también. Jesús no cae en eso. Satanás no alcanzó a engañarlo, porque como él, Jesús, parado, sostenido en la verdad de Dios, solamente entró la duda, ni la mentira, aunque Satanás mintió y Satanás buscó engañarlo, pero al final Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios servirás. ¿Por qué lo podía hacer? No le dijo vete porque se le metió el diablo allá. Sí entró el pensamiento, pero el Señor Jesús lo sacó de inmediato. ¿En qué momento? Cuando dijo, escrito está. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Si eres hijo de Dios, arrójate del pináculo del templo. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando le muestra todos los reinos del mundo, ¿qué le mostró? Poder. Y a la iglesia de este tiempo, cuando le muestran el poder, va para allá. El poder del mundo, teniendo el poder de Dios, teniendo la sabiduría de Dios, y se encamina hacia allá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús no cayó ahí. Él no cayó porque era Dios, no. Él no cayó que siendo hombre, dependía de su Padre, tenía autoridad, convicción y sabía que Dios lo tenía en ese lugar porque él le pertenecía a Dios y Dios lo podía llevar al desierto. Ese era el lugar donde él tenía que estar.
Esta es la comunidad donde usted tiene que estar porque Dios lo trajo aquí. Y como lo trajo aquí, mi amado hermano, ya tiene una pertenencia. Y en el trabajo donde se encuentra, Dios lo colocó, tiene pertenencia. Y la pareja que tiene, los hijos que tiene es pertenencia. Dios me dio esta esposa, este esposo, estos hijos, pertenencia. Edifiquemos sobre eso, tanto en la familia como en la comunidad. ¿Qué significa destruir fortalezas? Hacer lo que Jesús hizo. Fortalezas aquí, escrito está. No es que yo no puedo, es que yo no valgo nada. Para el diablo quizás usted no vale nada, para Dios vale mucho. Vale la sangre de su Hijo, el precio que Él pagó. No nos menospreciemos, no pretenda, no piense que usted es poquita cosa. Empezando porque usted no es una cosa. Usted es un hombre, hijo de Dios, una mujer, hija de Dios. Usted tiene valor, valía. Usted vale lo que vale la sangre. Hay una canción que dice, yo no sé cuánto costó mi salvación allá. Yo no alcanzo a imaginar cuánto costó eso. ¿Qué significa la palabra milicia? Que toda la vida estaremos batallando. Esa es una buena noticia. Toda la vida vamos a estar batallando. ¿Y por qué es una buena noticia? Porque si no somos conscientes de esa realidad, que todos los días estaremos batallando, estamos en un proceso de santificación y batallamos con el carácter, batallamos con las influencias con las palabras, con lo que vemos, aún con lo que sentimos. Hay una batalla para ajustarnos a la palabra de Dios. Y no es difícil, esto no es de hacer exorcismos ni nada por el estilo. Esto es de echar demonios fuera. Esto es de hacer cosas adentro más bien. ¿Qué es? Cambiar. Yo necesito cambiar en mi hogar, en la empresa, en mi vida. Yo necesito ajustar mi carácter al carácter de Dios. Y por eso me entrego a Él. Solamente Él nos puede ayudar. La siguiente expresión dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué son argumentos? Razonamientos. Razonamientos, formas de pensar. Derribando esas maneras de pensar que son contrarias a Dios, que se van contra Dios. Nosotros a veces nos vamos contra con nuestros argumentos. Y tenemos argumentos para decir, voy a trabajar allá porque me pagan más. Dios no quiere que esté allá, pero como usted, no lo estoy acusando, estoy colocando un ejemplo. Si no entramos al secreto de la intimidad con Dios, para saber si debo ir o no debo ir, porque es que de pronto Dios me dice que no vaya. Y esa oportunidad, ¿cómo la voy a dejar pasar? Entonces me voy. Derribando argumentos y todo orgullo, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, quiere estar por encima de Dios. ¿Cómo derribar esos argumentos que impiden que las personas entiendan quién es Dios? Pues el primero que tiene que entender quién es Dios soy yo, para poder llevar una luz, ser sal y luz a otros y decirle, este es Dios, así es nuestro Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo pensamiento cumpla la voluntad de Dios. Sometidos a Dios, dependencia. Haciendo la voluntad de Dios, pertenencia y reconociendo su autoridad. Él tiene un propósito conmigo. Desde que me sacó del vientre de mi madre, desde que fuimos concebidos, engendrados, la mujer concibe, el hombre engendra. Desde ese momento, Dios tiene un propósito conmigo. Tiene un propósito. Reconocer su autoridad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Aquí hay una frase que quiero traerla para terminar. ¿Cuál es la voluntad de Cristo en la relación o en relación con la manifestación de los pensamientos? Tenemos pensamientos que debemos manifestar. En este momento, en las batallas espirituales, ¿qué es lo que tengo que tener como creyente en mente? Muy claro, además de
autoridad, dependencia y pertenencia. Eso está claro. Pero ¿cómo se hace eso visible? Hay una palabra que el Señor Jesús usó, que hace que todo esto, autoridad, dependencia y pertenencia, tenga sentido, que tenga la fuerza que tiene que tener. ¿Cuál es? Escrito está. Muy bien, excelente, excelente. Escrito está. Escrito está. Y ese escrito está no es para que usted se lo lance al diablo. Vete, Satanás, porque está escrito aquí. El Señor Jesús lo hizo, pero nos está enseñando a nosotros cómo decir ese escrito está. Hay un versículo en Jeremías que dice, los pensamientos de Dios son pensamientos de paz. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Los pensamientos de Dios son pensamientos de paz. Por eso Él dice, por nada estáis afanosos, si no se han conocido vuestras peticiones, porque allí hay paz. Todos los pensamientos de Dios hacia nosotros son de paz. Si hay uno que no sea de paz, ¿quién lo colocó? Satanás. Claro que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, si eso pasara, es un ejercicio solamente lo que estoy haciendo. Poder decir, Señor, yo sé que tus pensamientos son de paz y esto no me trae paz, entiendo que esto no es tuyo, Señor. Así que no lo voy a tener en cuenta. Punto, se acabó. ¿Con eso usted qué hizo? Decirle a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, Dios a mí solamente me trae pensamientos de paz. Usted no tiene que ponerse a zapatear ni a hacer algarabía. Usted puede ir colgadito ahí en la barra de Transmilenio. Señor, gracias porque tus pensamientos son de paz y este pensamiento no es de paz, Señor. Gracias, Señor. Punto, se acabó. Eso es la batalla espiritual. Batallas que tenemos todos los días. Usted ahorita va a batallar con las empanadas. No es un chiste, es verdad, es verdad. Usted sabe que no puede o no debe comer y comen 2 y 3 empanadas y de pronto hasta 4. Y usted sabe que no puede. Hermano, no lo haga, hermana, no lo haga. ¿Por qué lo va a hacer? Si sabe que no puede, pues no lo haga. ¿Sabe por qué algunos lo hacen? Porque el diablo está ganando poco a poco la batalla. La está ganando poco a poco. Él no va a ganar la guerra, ya la ganó. Pero esa batalla de la comida se la está ganando. Puede que usted sea fuerte en el tiempo, en controlar el tiempo. Puede que sea fuerte. Pero esa golosina que usted sabe que no puede y venga para acá, se la está ganando Satanás. Y eso le impide, escúcheme bien, porque eso le va a impedir, porque eso le roba tiempo. Y el tiempo es la medida de la vida se mide en tiempo, le está robando tiempo. Entonces hay que ir más al médico, bueno, hay que hacer otras cosas. Yo no digo que los enfermos estén endemoniados, no estoy hablando de eso. Pero estoy diciendo que cuando no tomamos decisiones a la manera de Dios, para ganar las batallas, otro las puede estar ganando. Y si las va ganando, si gana esas batallas y la otra batalla, escúcheme lo que le voy a decir, preste mucha atención. Si está ganando una batalla y le está ganando otra, y con el tiempo y con los años le gana la otra, y le está ganando otra batalla, ¿cree que es testimonio? ¿Eso es testimonio para otros? No. ¿Sabe qué hace Dios? Está en la Biblia. Dice, yo les digo que no oren por algunas personas, porque su pecado es de muerte. Está hablando de creyentes. ¿Por qué es pecado de muerte? Porque se va a morir. Y ese mal testimonio, cogí el alimento, pero puedo coger otras, ahorita les cuento. Sencillamente se muere físicamente, hasta ahí llegó. ¿Ve que no es testimonio? Cogí una cosa sencilla. Pero ¿qué aquellos hombres y mujeres, y hablo en general, la iglesia del Señor, incluyendo pastores, que no hay ética o que hay inmoralidad, no son testimonio? Y no pierden su salvación, pero Dios se los lleva. La Biblia dice, algunos duermen, hablando de la cena del Señor.
Así es que, ¿qué vamos a hacer? Yo no los estoy amenazando, por supuesto que no. Le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer con esta enseñanza? ¿Cómo se va a preparar para el próximo domingo? ¿Cómo se va a preparar para cuando llegue saliendo de aquí a su casa? ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo va a hacer mañana su trabajo de oficina o en el día a día? ¿Qué va a hacer? Autoridad, dependencia y pertenencia. ¿Ganamos las batallas? Sí, porque la guerra está ganada. Nosotros no peleamos esa guerra, hermano. Las batallas están ganadas. El mundo necesita entender eso para poder tener buena salud física y mental, para que haya armonía en los hogares, en el trabajo, en el diario vivir, haya armonía. Solamente tengamos en cuenta que tenemos el modelo del Señor Jesús. Escrito está. Usted no se aparte de ahí. Bien. ¿Alguien quiere enriquecer esta parte de la enseñanza? Muy bien. Maravilloso, gracias. Primera Samuel 17, 47. Todos se darán cuenta que es Dios. ¿El qué? Primera Samuel 17, 40. Es Dios el que da las batallas. Y Zacarías dice, no es con espada, no es con ejército, sino con el poder del Santo Espíritu de Dios. Eso es para los creyentes. ¿Quién levantó la mano? Mario. Escuchen, por favor, escuchen. Sí. ¿En qué punto de dependencia estoy yo delante del Señor? Ya. Bueno, si lo estoy haciendo en ignorancia, ¿qué va a hacer Dios? ¿Reprenderme? No, me enseña. Estás equivocado, así no te acerques. Pero ¿qué hizo con Adán y Eva? Allá llegaron muy orondos con unos delantales. Aquí estamos, Señor. ¿Qué hizo Dios? ¿No los reprendió? Les colocó túnicas de pieles y los vistió. Dios, así se presenta. Y ahora sí, se van de aquí. Sí, claro, los echó, pero los echó justificados, hermano. Qué bello es Dios. Lindísimo. Los echó ya justificados. Vayan a labrar la tierra. Camilo. Gracias. Claro. Creemos que somos omnipotentes y que todo lo podemos. Sí, gracias. No menospreciemos esos pequeños detalles que a veces hacen daño. Las pequeñas zorras arrasan los viñedos. ¿Alguien más? ¿Que nos ayude? Diego.
Muy bien. Todo desde la paz, el negocio, el hogar desde la paz. Desde la paz se puede conseguir. Pero es una paz a la manera de Dios, ¿no? ¿Quién me levantó? Carlitos. Es el campo que él quiere, el territorio que quiere. Miraba que el pueblo de Israel negoció con, el Señor le dijo, no negocies a que, Con Acán. sí, y nosotros hoy en día pues ¿Acán? No. miramos que no hay un pueblo con que negociar, pero estamos negociando con nuestros pensamientos. Ah, Mi pensamiento está aquí, pero es con ese de alguien, entonces estoy metido en ese pronto de negociar entre nosotros, estamos entendiendo más. qué bueno. Sí, negociamos con nosotros mismos y salimos ganando. ¿Qué va? Salimos perdiendo. Creemos que salimos ganando. John. Estaba pensando cuando el Señor Jesucristo estaba siendo tentado por Satanás en el desierto, que él confesó con convicción la palabra de Dios. Hoy en día dentro de la misma iglesia cristiana se maneja mucho pues, la parte de la declaración. Y en ese tema de yo declaro también se puede confesar con convicción esa declaración, valga la redundancia. Pero más allá de eso, Mateo 12:28, el Señor Jesucristo realmente refleja que uno no solamente se puede limitar en declarar, sino hay una dependencia real y genuina con Dios. Entonces me llamó mucho la atención este versículo que voy a compartir, en Mateo 12:28, donde dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ha llegado a vosotros ciertamente el reino de los cielos. Entonces ahí es donde uno evidencia el 100% de la dependencia del Señor Jesucristo. Bien. Erika. Sí. ¿Alguien más? Bien. Liliana y Carlos. Gracias, Liliana. Carlos. Yo veía que cuando uno tiene dificultades, está como en una batalla, uno es vulnerable. ¿Cuándo es vulnerable? ¿Cuándo? Bueno, cuando está uno en las dificultades, Ya. uno está vulnerable. Digamos, Jesús él tenía un propósito, tuvo dificultades, pero él tenía un propósito. Y yo como creyente no sé cuál es mi propósito, pues a mí Dios me va a servir. Bien. Es una comunidad que entiende, que sabe. Y la aplicación, porque todos sabemos. Y hay muy buenas exposiciones. Y gracias porque lo que ustedes enriquecen la enseñanza. Y eso que usted dijo, alguien lo recibe y se lo lleva y lo cree y lo toma y lo ajustamos. Pero todos tenemos que hacer ajustes. Es el primer paso, reconozcamos. Como comunidad necesitamos hacer ajustes también. Así como individuos, así como familia, como trabajadores, pero también como creyentes que nos reunimos en un lugar. Tenemos que hacer ajustes para depender
completamente del Señor. Bien. ¿Oramos? ¿Quién ora esta mañana dando gracias a Dios por este tiempo? Berta, no te vas a ir. Hablamos. Sí, ahora. ¿Alguien? Por favor, que levante la voz para dar gracias a Dios por este tiempo. Amén. Dos cositas. Las hermanas, recuerden la salida que hay en septiembre, acérquense a la hermana Lida para abonar, para cancelar. Es importante que lo hagan, es también importante que todas vayan.